Esencialmente política. Y si hablamos de política, ayer hubo novedades en el gabinete del presidente Javier Milei. Sí, hace muchos meses que se venía hablando de la posible salida de la canciller, de Diana Mondino, y finalmente ocurrió en un contexto donde hay muchísimas preguntas sobre efectivamente qué fue lo que ocurrió para que la Argentina llegase a expresar en la ONU, en la Asamblea, en una votación que se viene haciendo desde el año 92, que se votó en contra de lo que pretendía el presidente, o al menos ayer Diana Mondino se enteró que el presidente hubiese querido votar de otra manera. Estamos hablando de la votación que impulsa Cuba desde el año 92 para cuestionar, condenar el bloqueo económico que mantiene los Estados Unidos sobre la isla. Una votación que siempre ganó Cuba y que además hay un dato para recordar. Vos te acordás, Virginia, del año 2016, durante la gestión de Obama, en la Argentina, la gestión Macri, Obama lo que hace fue, por primera vez en la historia de esas votaciones, abstenerse. Sí. Junto a Israel, que termina siendo siempre el aliado de Estados Unidos. Es decir, hubo un momento en donde votaron todos a favor, salvo dos que se abstuvieron, entre ellos Estados Unidos. Es decir, que es una votación en la que digamos, el mundo está de acuerdo en que Estados Unidos está cometiendo un acto ilegal contra Cuba y que siempre se viene reflejando en estas votaciones que generó la expulsión ahora de Mondino. Concretamente, ¿no? El argumento de Mondino, más allá de ser la posición histórica de la Argentina, es que el voto de lo que se vota es a favor o en contra del bloqueo, no del sistema político de Cuba, sino del bloqueo. No es que se vota a favor o en contra de una dictadura, se trata específicamente la cuestión del bloqueo de Estados Unidos. La posición de Cancillería, lo que trataron de argumentar ayer es que más allá de ser la posición histórica, básicamente lo que votó Argentina es a favor del libre comercio. Claro. Un bloqueo claramente es todo lo contrario, representa todo lo contrario a ese espíritu de libertad que supuestamente declama el gobierno argentino. Pero acá lo que hay son muchísimas suspicacias de qué fue en definitiva, porque era un poco de sentido común, ¿no? Más allá de esta cuestión histórica y de esta cuestión también bastante obvia de que el bloqueo es antilibertario, también era muy obvio el alineamiento de Javier Milei con Israel y con Estados Unidos, que en estas instancias sí están votando a favor del bloqueo, con lo cual caía de suyo que desde la Cancillería iba a haber un chequeo. Claro, como vino a preguntar, che, este año, ¿qué hacemos? Es medio inverosímil creer que Diana Mondino decidió sola este voto y ahí están todas las suspicacias puestas sobre la mesa, lo que también es bastante evidente durante todos estos meses y lo hemos visto en cada viaje presidencial. Hemos visto quiénes estaban en el avión presidencial, quiénes no, quiénes entraban a las reuniones, quiénes no. Era bastante evidente que Diana Mondino en definitiva no tenía un acceso fluido al presidente, no tenía una relación fluida con el presidente como si la tiene su sucesor. De hecho, y acá una duda es, por ejemplo, la persona que ayer emitió el voto es una persona que ya es un exfuncionario, pero venía siendo exfuncionario desde el día 14 de octubre, que es Ricardo Lagorio, que era el representante de la delegación argentina ante la ONU. Claro, lo que pasa es que hasta que no se formalizaba la designación de su sucesor... Iba a ocurrir ayer. Claro, que iba a ocurrir ayer, tenía que ocupar ese lugar porque así es la reglamentación de la propia ONU. Y la pregunta es, ¿Lagorio traicionó a Mondino? ¿Lagorio hizo otra cosa? ¿Decidió solo? ¿Respondía a quién? Y ahí también hay, de hecho, no olvidarse que hay una interna muy fuerte dentro de Cancillería entre el personal político y el personal de carrera. Y de hecho, hablando de personal político, el que viene detrás de Mondino es precisamente, no sé si político, por lo menos viene del ámbito económico, pero no tiene ninguna experiencia, salvo estos meses como embajador ante Washington, no tiene ninguna experiencia en el ámbito diplomático oficial. Sí, dentro de la diplomacia de los deportes, ¿no? Porque claro, el presidente hay cierto roce, claro. Hay una aproximación, por decirlo de alguna manera. La Cancillería, de todos modos, para cualquier externo, digamos, a los usos y costumbres, es un ámbito difícil. Y esto era también un poco lo que le pasaba a Mondino, ¿no? Tenía una relación muy difícil con la Casa Rosada, con el entorno chico, con Karina Milei particularmente, y también desde dentro de Cancillería no fue tal vez la líder más apreciada, ¿no? Dentro de Cancillería realmente no
no logró cosechar adhesiones. Ahora su sucesor por lo menos tiene un frente despejado, que es su relación con la Casa Rosada. Absolutamente, y de hecho no nos olvidemos, hace muy poquitos días, precisamente en el viaje de Javier Milei a los Estados Unidos, precisamente para participar de la reunión de alto nivel de la Asamblea Anual de la ONU, se lo vio pegado a Wertheim, y no solamente en la asamblea, también por ejemplo cuando fue a tocar la campanita en Wall Street, él estaba junto a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y también junto a Wertheim. No estaba el embajador, por ejemplo, el representante ante la ONU, pero era evidente, y tampoco estaba Mondino, ¿no? La cercanía de Wertheim con el presidente y el alineamiento absoluto. Uno se imagina que Wertheim sí iba a preguntar, che, ¿y en esta qué hacemos? ¿No? Y este es un personaje que además a Milei le sirve mucho, tiene muchos contactos con distintos mundos de los negocios, el mundo de Internet. La familia es uno de los dueños del cable que une por Internet a la Argentina con el mundo. Es un empresario del mundo agropecuario con más de 90.000 hectáreas, 30.000 cabezas de ganado, una de las cabañas más poderosas de la Argentina, que produce los animales, las vacas más vendidas. O sea, es una persona mucho más cercana a Milei, si se quiere, más allá de la economista Mondino. Sí, ¿no? sin duda, y además también participa de una de las más grandes empresas de la región de televisión satelital. Hablabas del alineamiento bastante obvio e indubitable que va a tener Gerardo Wertheim. Junto con el anuncio de su designación llegó una advertencia o una definición muy particular por parte de la Casa Rosada, que anticipó que van a auditar a los diplomáticos de la Cancillería para contrastar o para confirmar que todos adhieran a las ideas de la libertad. Sí, con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. Es decir, una persecución a los que piensan distinto. Una casa de brujas anunciada, ¿sí? Exactamente. Y de hecho es el segundo comunicado en este sentido que se emite. El otro había sido interno de Cancillería, diciéndole que el que no le gustaban las ideas de la libertad, que se vayan. Y porque ¿cuál es la discusión de fondo? No nos olvidemos que le impusieron el pago del impuesto a las ganancias a los montos que reciben para gastos de representación, que son en dólares, y por ejemplo, para invitar a un empresario de otro país en la representación, no sé, en Madrid, tiene que pagar en euros. Y sobre ese monto les cobran impuesto a las ganancias, con lo cual se reduce mucho su ingreso y las posibilidades de generar incluso vínculos con otros países. Y esto generó mucha rispidez, que fue de hecho un poco el origen de la pelea interna de la Cancillería, más allá de las ideas de la libertad. Y el malestar con Mondino, que nos sacó la cara por ellos en ese momento. Bueno, ahora en definitiva el gobierno anuncia esta auditoría que vaya a saber en qué consiste y particularmente con qué métodos. Con qué métodos uno audita a un diplomático, ¿no? Sí, para preguntarle si está de acuerdo con las ideas de la libertad o no. Sí, a ver tus redes, a ver tu... Ah, sí, puede ser tus mails. No, tus mails ya es más peligroso. Pero bueno, eso es lo que anunció el gobierno. Salió Mondino, llegó Wertheim.